Hola, muy buenos días, feliz domingo a todos, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí con nosotros en una reunión más de Secho Noie Virtual. Reciban de mi parte, de Reinel, de Álvaro, un fraternal abrazo a todos y nuestro agradecimiento por tenerlos siempre junto con nosotros. Qué bueno. ¿Cómo están ahí? Aquí San Pablo está un día agradable después de algunos días de mucho calor, calor intenso. Hoy está calorcito, ¿no? Pero disminuyó un poco la temperatura. Un día muy bonito para salir a caminar al parque. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un asunto, de hecho, uno de los más importantes de la enseñanza Seicho Noie. Hoy vamos a hablar sobre la meditación Shinsokan, sobre cómo trascender, cómo solucionar los problemas. Y ustedes saben que Seicho Noie considera como práctica fundamental de la enseñanza la meditación Shinsokan. Una de las maneras más asertivas de mejorar nuestra vida, nuestra condición de vida, es practicar la meditación. Yo practico todos los días, prácticamente así, un día que otro tal vez no lo haga, pero prácticamente todos los días sí lo hago en mi casa junto con mi esposa. Considero que la práctica de la meditación Shinsokan ha cambiado mucho nuestra vida, tanto vida matrimonial como vida individual, cada uno de nosotros. Y para ser muy sincero con ustedes, yo cuando empecé en Seicho Noie no empecé ya enamorado de la práctica de meditación Shinsokan, ¿no? Era una de las meditaciones o una de las prácticas que raramente la hacía, ¿no? Muy pocas veces la hacía. En la primera reunión que participé para jóvenes, había participado de una otra reunión antes en Seicho Noie, estoy hablando de 30 años atrás, ¿no? 31 años atrás. Era una reunión solo para señoras. Y en la segunda reunión fui a una reunión para jóvenes. Y a propósito, dejo aquí un abrazo muy grande a los jóvenes que estaban en más de 500 personas reunidas en el seminario anterior. Y también quiero dar un abrazo muy cariñoso a los jóvenes de Perú, al cual hace 2 semanas, el sábado pasado creo que fue, ¿no? Hice una reunión con los jóvenes de Perú, yo de San Pablo, los jóvenes de todo Perú participando. Los felicito a todos por esa acción. Yo sé que todas las semanas los jóvenes de Perú hacen esa reunión. En Argentina también sé que los jóvenes de Argentina también todas las semanas hacen reuniones virtuales internas. Y bueno, la segunda reunión fue la primera reunión mía en la Asociación de Jóvenes. En esa reunión aprendí a hacer la oración para encontrar el alma gemela. Esa sí yo no descuidaba, ¿no? Esa oración yo la hacía todos los días sin falta. Para mí, recuerden la séptima norma de Seicho Noie, practicar la meditación Shinsokan todos los días sin falta. Yo sustituí practicar la oración para encontrar el alma gemela todos los días sin falta. Era más o menos así en aquella época, ¿no? En aquella época. Muy bueno, y gracias a Dios encontré mi alma gemela. Pero claro, la meditación Shinsokan es una práctica muy diferente de cualquier otro tipo de oración. Por eso que les recomiendo a todos que escuchen con bastante atención la charla de hoy. Y yo me estaba olvidando que toda reunión inicia con la lectura de un libro de mis oraciones. Perdón. Okay. Vamos entonces vamos aquí a elegir una oración. Yo había visto una otra oración. Aquí está aquí. Entonces, por favor, quien puede acompañarme en posición de oración, póngase en posición de oración, o si no, solamente acompañe mentalmente para eliminar las preocupaciones. Está en la página 79 del libro Mis Oraciones. Encomienda al Señor tu camino y espera en Él, y Él hará. Eso está en el Salmo. ¿Qué Salmo es? Salmo 36, 37. Y dice así entonces la oración.
En este momento tomé conciencia de que no soy yo quien hace mis obras, sino Dios Padre que habita en mí. El origen de mi fuerza es Dios que habita en el interior de mi ser. Por lo tanto, así en la tierra como en el cielo, estoy dotado de todas las fuerzas necesarias. Como tengo conciencia de esto, le entrego mi empresa a Dios, confiando en su omnisciencia y omnipotencia. Confío en mi poder intuitivo que me orienta desde mi interior y no me apoyo en las orientaciones de un medium con doble personalidad, pues Dios es el creador de todas las cosas, es omnisciente y omnipotente. Por lo tanto, siempre sabe qué hacer y cómo hacerlo. Por eso, le entrego mi empresa a Dios y Él hará todo lo demás. Pienso en lo que deseo obtener y le entrego a Dios la empresa para hacerla realidad, pues Él actúa adecuadamente para concretizar lo que mentalizo. Únicamente deseo cosas buenas y las mentalizo. Mientras duermo, Dios crea lo que deseo, según el modelo que he imaginado. Espero confiando totalmente en Dios y mis deseos Él los concretiza. Eliminé de mi mente todas las preocupaciones y me siento en paz. Lo que deseo ya está en proceso de hacerse realidad, pues Dios actúa por mí para concretizarlo. Elevo mi gratitud a Dios que hace las obras por mí. Muchas gracias. Como vieron aquí en esta oración, dice, entrego mi empresa a Dios, pero usted puede sustituir, ¿no?, empresa por lo que ustedes deseen. Y si tú quieres trabajar en una empresa, aunque no seas el dueño, puedes también hacer esa oración para el progreso de esa empresa o de ese comercio. Aún más claro, si tú sos un emprendedor, tenés algún tipo de comercio, todos los días es bueno hacer esta oración y entregar la empresa a Dios. Entregar a Dios es importante, que se entregue nuestra vida a Dios, ¿no? Tener los pies muy firmes en la conciencia de que yo, siendo hijo de Dios, Dios orienta todos mis pasos. Así como un padre, ¿no?, como los padres orientan los pasos de los hijos. Cuando los padres les enseñan, le dan consejos, le orientan, los aman, los bendicen a los hijos, así también es Dios. Por eso que es muy común la expresión Dios Padre, ¿no? Cuando decimos Dios Padre, por favor no interpreten Padre como figura masculina, ¿no? Dios no tiene género. Dios no es un ser espiritual. Dios es vida. Dios está presente en todas las cosas. Pero utilizamos esa expresión habitual, decir que Dios Padre, ¿no? Entonces imagine eso, ¿no? Dios jamás te abandona. Dios siempre está contigo. Aunque tal vez hay situaciones de personas que el papá o los padres, ¿no?, papá, mamá, físico, por algún motivo abandonaron, pero Dios jamás nos abandona. Dios está siempre orientando y guiando nuestros pasos. Yo voy a entrar ahora aquí en la reunión. Vamos a ver quién ya está por aquí. Voy a entrar de nuevo para actualizar. Siempre me gusta ver aquí. Opa, ya tenemos casi 300 personas, ¿eh? Vamos a ir despertándonos para entrar en la reunión. Quien está aquí ya está despierto, ¿no? Pero algunos compañeros ya se van a estar entrando. Vamos a ver aquí, ya hay de muchos países, de Argentina, Costa Rica, ¿qué más? ¿Qué más está aquí? De Paraguay, Colombia. Hay de varios, ¿eh? ¿Qué más que me faltó aquí decir? Y que están aquí presentes. Hay gente de Bolivia, México está aquí. María Eugenia, ahora la estoy viendo aquí. ¿Qué más? De otros lugares. De Costa Rica ya dije. ¿Nicaragua está? Sí. Nicaragua están bien despiertos, ¿no? Qué bueno. Y Perú, mis amigos peruanos, chilenos. Silvia está aquí, presente, representando magnífico país, Chile. Brasil también. Teresina ya está aquí, ¿no? Está Luciano Borges. Luciano Borges, aquí un abrazo, Luciano. Uruguay, Laura,
Mis compatriotas uruguayos, ¿no? Tienen que estar siempre ahí apoyándolo. Saludos desde México, Veracruz, México. Qué bueno, qué maravilla. España, Aida. Qué bueno, Bella Unión. Bella Unión, la ciudad de Bella Unión queda cerquita de donde yo nací. Yo nací en una ciudad que se llama Artigas, ¿no? Artigas yo la considero así como si fuera el centro del universo, ¿no? Es ahí que yo nací. Bella Unión queda a 70 kilómetros de mi tierra natal. Bolivia presente, Nicaragua, Madelina. Madelina se levantó tempranito, ¿no? Qué buena Madelina. Y Paraguay también, ¿verdad? Paraguayos, mis hermanos paraguayos siempre están junto conmigo, acompañándome. Qué bueno, qué bien. Argentina, qué bien. De varios, ya prácticamente están de todos los países, ¿no? Hay colombianos, Reinel. Los venezolanos, ahí, Artigas presente. Los colombianos deben estar tomando chocolate con arepa y viendo el programa por la televisión. Muy bien, vamos ahora a entrar en nuestra charla. Es un asunto, de hecho, muy interesante que me gusta mucho. Y les cuento que, les conté que yo no tenía ese hábito de realizar la meditación Shinsokan. Lo fui haciendo con más después de algunos tiempos, después de algunos años, ¿no? Y yo usé una estrategia para eso. En realidad la uso para todo aquello que yo siento alguna dificultad o tengo que mejorar en algo, que es algo que el maestro nos recomienda diciendo, por ejemplo, si usted tiene dificultad en hacer algo, tiene dificultad en entender algo, lea bastante sobre ese asunto. Entonces, antes yo creé una estrategia para la meditación Shinsokan porque me costaba practicarlas todos los días. Entonces yo creé la estrategia en dos sentidos. Todos los días voy a leer por lo menos 10 páginas de un libro que hable sobre la meditación Shinsokan. Y también me esforcé en tener una disciplina de todos los días practicar la meditación Shinsokan, aunque sea por pocos minutos y día por día, yo aumentaba un minuto más. Bueno, después de poco tiempo, después de unos 2 meses, por ahí yo ya estaba realizando tranquilamente la meditación Shinsokan. Ustedes pueden y saben que pueden encontrar este asunto en diversos libros de Seicho no Ie. Dudo que no haya un libro que el maestro no mencione meditación Shinsokan, pero hay libros que el maestro lo habla con más intensidad. En este libro, La Verdad de la Vida, volumen 9, en el capítulo 3, él habla sobre la solución de todos los problemas de la vida y ejemplos. Entonces, hoy vamos a hablar de la solución de todos los problemas. Yo dije volumen 3. 9, mi Dios del cielo. El volumen 1, perdón. El volumen 1, en el capítulo 3, está sobre la solución de todos los problemas. Pero aquí, en realidad, él habla sobre la meditación Shinsokan como la solución de todos los problemas. Meditación, explicaciones detalladas sobre la meditación Shinsokan. Estos 2 libros que voy a utilizar hoy, pero está también, por ejemplo, de la verdad de la vida, el volumen 8 de la verdad de la vida o meditación Shinsokan es maravillosa. Me gustaría que todos ustedes se vuelvan expertos en meditación Shinsokan. Dice así en el libro, capítulo 3, cuando ustedes leyendo lo que proclama Seicho no Ie y practicando la meditación Shinsokan, entran en contacto con la imagen verdadera de la vida de cada uno, que es hijo de Dios, ocurre el despertar para la verdad. Por eso que la meditación Shinsokan es considerada como la práctica fundamental, ¿no? La más importante es la meditación Shinsokan. Ocurre el despertar para la verdad y desaparecen las enfermedades. Esta es una cura tan radical que es imposible de ser alcanzada por cualquier otro método similar de cura. Ocurre esto porque a medida que vamos concientizando la imagen verdadera de nuestra vida,
todos los más diversos sufrimientos de la vida, las mentiras, las falsedades, las ilusiones, que en realidad no existen, pero que parecen existir, desaparecen tal como desaparece la tiniebla cuando la luz empieza a brillar. Fíjense la fuerza que tiene la meditación Shinsokan. También aprendemos que la meditación Shinsokan es decimos que es un expediente de salvación, es una herramienta, es algo que hace con que nosotros podamos trascender este mundo fenoménico y contemplemos únicamente la más pura verdad, que el hombre es hijo de Dios, la esencia de Dios, que es nuestra naturaleza verdadera también. Cuanto más practiquemos, y aquí es importante resaltar que la espiritualidad es una práctica diaria, una práctica continua, no es una práctica esporádica. Para que de hecho usted sienta un cambio en su vida, esa práctica debe ser diaria. Coloque en una balanza imaginaria mi felicidad o infelicidad. Una vida de equilibrio mental y espiritual o una vida de constantes sobresaltos. Lo que vale más la pena, ¿no? Yo acostumbro a hacer eso. Lo que vale más la pena, Gabriel. Dejar así que yo guíe mi vida solamente por aquello que veo con los 5 sentidos y únicamente por la razón, o que Dios esté orientando mis pasos. Yo siempre digo que Dios oriente mis pasos, pues en realidad sé que en Dios no hay equivocación. El Gabriel que se comanda la vida únicamente por los 5 sentidos físicos puede equivocarse. Claro que también puede acertar, ¿no? Pero puede equivocarse. Las chances de equivocación a veces son muy grandes. Entonces, siempre buscando en Dios, siempre en contacto con Dios, siempre en sintonía con Dios, las cosas van cambiando, ¿no? El primer síntoma que vas a sentir es más equilibrio, serenidad. Y el equilibrio es algo extremadamente importante para que podamos conducir nuestra vida a donde queramos, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres, si tienes el propósito o si sientes que necesitas prosperar más, no adelanta querer prosperar más, pero con una mente extremadamente agitada, extremadamente confundida, una mente que solamente ve el problema delante de todas las cosas. Entonces, al practicar la meditación Shinsokan, poco a poco vas a tener más equilibrio mental, y teniendo equilibrio mental tendrás más discernimiento para tomar o elegir el camino más correcto para tu vida, y vas a ver que las cosas empiezan a cambiar. Pero es necesario una práctica continua. No se apeguen a la práctica en sí, no se apeguen al libro en sí. Lo importante es hacerlo con tranquilidad, con serenidad. Cuanto más ustedes estudien y lean, van a entender más, ¿okay? Van a entender lo que de hecho el autor quiere decir, por qué la meditación Shinsokan es tan importante, paso a paso, cada palabra de ellas. Ok, vamos a ver aquí en la proyección que preparé para este día. Gabriela Turbel, un abrazo, mi amiga Gabriela, que pone recetas en Facebook muy ricas, todas recetas saludables. Después, a mí me encanta la cocina. Gabriela, después pasame. Ella ya pone con la receta, entonces es más fácil. Pídanle amistad en el Facebook para que ustedes reciban la receta de Gabriela. Muy bien, vamos adelante aquí. Álvaro, vamos a proyectar. Recientes estudios sobre el cerebro revelan que la meditación estimula la producción de neurotransmisores en el cerebro como la dopamina y serotonina. ¿Lo que sería eso? Bueno, son palabras muy complicadas, ¿no? Pero los estímulos provocados por la vibración mental de la meditación Shinsokan hace que el cerebro, fíjense qué interesante, científicamente es probado que el cerebro produce mucho más neurotransmisores, produce mucho más dopamina y serotonina. Entonces, son estudios científicos. Científicamente es probado y científicamente es recomendado para todas las personas la práctica de la meditación, ¿ok?
Toda meditación, claro, meditación buena, correcta, ¿no? Toda meditación te va a hacer con que mergulles dentro de ti, ¿no? Para descubrir ese ser. Es muy común encontrar personas que practican cotidianamente, que practican todos los días la meditación y que generalmente tienen la característica de ser personas más serenas, personas que conservan un buen humor, son más optimistas delante de las circunstancias de la vida. Tienen una otra manera de pararse y ver la situación del mundo, de la sociedad. Generalmente son personas que confían mucho, su autoestima es más elevada, autoconfianza está ahí a flor de piel. No es ego, no es yo, pero confían en la grandiosidad de Dios. Entonces es muy común, ¿no? Es muy común y científicamente probado que las personas que practican diariamente la meditación, ¿no? Aquí, claro, no estoy hablando específicamente de meditación Shinsokan, estoy hablando de meditación como un todo, tienen características muy semejantes, ¿no? En general, muy semejantes y a veces un poco contrarias, diferentes de aquellas personas que no practican. Entonces, ¿quiere decir que el equilibrio mental, espiritual es solo a través de la meditación? No, no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que quien practica meditación y la practica todos los días, tiene más probabilidad de alcanzar ese equilibrio, esa serenidad. Vamos a ver lo que significa Shinsokan. Shin significa Dios, So, pensar, Ka, contemplar. Entonces, lo que hacemos cuando meditamos, contemplamos Dios, pensando y contemplando Dios. Claro que aquí estoy diciendo Dios de una manera bien general. Estamos pensando y contemplando los atributos de Dios, que mínimo sería sabiduría, amor, vida, provisión, alegría y armonía. En la meditación Shinsokan resaltamos, contemplamos esos 6 atributos de Dios. ¿Son solamente esos? No, el maestro dice que mínimo podemos decir que Dios es toda la fuerza de sabiduría, toda la fuerza, estoy hablando de sabiduría, no es inteligencia, estoy hablando de sabiduría. Todo el amor, no el amor físico, no el amor interesero, pero es un amor mucho más sublime. El amor que no es parcial, el amor que ama a personas aparentemente buenas y aparentemente malas. El amor, como dice en la Biblia, justos e injustos, ¿no? El amor que hace que el sol salga para todos, es un amor imparcial. ¿Sí? Es la vida perfecta. Si usted, por ejemplo, está atravesando un momento de manifestando algún tipo de enfermedad, cuando usted está repitiendo la meditación aquí, es un océano de infinita sabiduría de Dios. Usted hace parte de esa infinita sabiduría de Dios. Contemple ese momento que usted hace parte de esa infinita vida de Dios, Esa infinita vida de Dios es perfecta, perfecta. Y no solamente en la meditación, pero yo recomiendo que repitan siempre, yo soy la propia vida de Dios. Yo soy la propia vida de Dios. Yo soy la vida de Dios en persona. Pero ¿qué vida de Dios en persona? No es esa persona carnal, esa persona física. Es la vida de Dios en su más pura creación. Claro que cuando yo me concientizo de eso, yo voy a emanar palabras que están de acuerdo con esa concientización, me voy a comportar como tal y naturalmente como un efecto colateral, todo a mi alrededor y en mi vida se volverá la propia vida de Dios. ¿Sí? ¿Por qué las personas tienen el hábito de hablar cosas negativas? Porque se concientizaron que esta vida es una vida de muchas situaciones tristes y negativas. Entonces, de tanto hablar y ver y pensar y leer, acaban concientizándose que la vida es así, ¿no? Es muy común, este año en Brasil es época de elecciones departamentales o de provincias o estatales, no es la elección para presidente, es el año que viene.
Y wow, es muy común que la gente diga, todo corrupto, perdón por la palabra, pero dicen todo corrupto es, político. Todo político es ladrón o todo político es corrupto. Las personas que generalmente hablan eso y lo piensan así y lo dicen con tanta seguridad porque se concientizaron que es así. ¿Okay? Y de la misma manera nosotros nos concientizamos de muchas cosas que son equivocadas, como el cuerpo frágil, como una vida de mucha incertidumbre, la probabilidad de que ocurran situaciones negativas y la tememos y pensamos y tememos constantemente. ¿Por qué? Porque estamos concientizados que es así. Pero todo aquello que destruye la vida humana es una concientización equivocada. Las personas pueden sí concientizarse de cosas que no existen de verdad. Como hay muchos que creen que Dios es un ser fuera de nosotros. Están concientizados de eso. Por la fe que tienen, a veces consiguen cambios en su vida, pero no es una concientización verdadera porque Dios está dentro de cada uno de nosotros, y no solamente nosotros, seres humanos, pero todas las vidas. Seres animados y inanimados, como encontramos en algunas oraciones de Seicho no Ie. Hoy estoy con un poquito de sed. Vamos a seguir aquí. Próxima proyección, solamente para mostrarles algo semejante a la creencia de Seicho no Ie que pueden encontrar en el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis, cuando a la luz de la enseñanza Seicho no Ie, decimos que en el capítulo 1 del Génesis está mencionando, refiriéndose al mundo de la imagen verdadera, donde ahí menciona que Adán y Eva vivían en el perfecto paraíso, ¿no? En el perfecto paraíso. Todo tenían, vivían en armonía, la comida era con mucha abundancia y se llevaban muy bien Adán y Eva. En el momento que empezaron ahí dice que es la astucia de la serpiente, ¿no? Y la serpiente quedó caracterizada en el mundo cristiano, ¿no? Por esa mitología, ¿no? Escrita como que fue la serpiente que empezó a hablarles. ¿Será que de hecho todo es tan bueno así? ¿Será que Dios no les está mintiendo? ¿Será que no existe otro mundo diferente? Y entonces Adán y Eva empezaron a... ¿será que Dios no nos dice la verdad? ¿Será que existe otro mundo? Cuidado con las fake news, ¿eh? Fíjense que fake news ya existía desde esa época, ¿eh? Desde la época de Adán y Eva, la fake news ya existía. Wow, es muy antiguo fake news. La serpiente fue la primera. La primera. Y con esas fake news, Adán y Eva empezaron a quedar un poco curiosos, ¿no? Entonces tomen mucho cuidado con las fake news que usted ve en el mundo fenoménico. Entonces, aquello que sus ojos, sus sentidos hacen que usted capte, no todo es verdad. Y no me estoy diciendo solamente a mentiras. Estoy diciendo que este mundo es un mundo de apariencias y se manifiesta aquello que yo reconozco. Por el hecho de Adán y Eva creer en esa fake news, empezaron a dudar. Y en el momento que empezaron a imaginar que existe un mundo diferente al mundo únicamente del bien, se descortinó o se manifestó un mundo totalmente diferente. En el Génesis dice que Dios los expulsó del paraíso, ¿no? Yo ya he dicho algunas veces que para mí que Dios no los expulsó, no. Eso también para mí es una fake news. Yo creo que ellos salieron por cuenta propia. Un abrazo aquí a Florencia también. ¡Feliz cumpleaños, Florencia! Me perdón que no te di feliz cumpleaños por el Facebook, pero en estos días cumpliste año, ¿eh? Estás quedando viejita, Florencia. Muy bien. Próxima proyección.
El mundo de la imagen verdadera no puede captarse mediante los 5 sentidos, ni visualizarse a través del 6º sentido. Solo es posible conocer la existencia de un mundo perfecto denominado mundo de la imagen verdadera a través de una especie de percepción espiritual. La manera más simple de abrir la puerta del mundo de la imagen verdadera es practicar la meditación Shinsokan y visualizar correctamente la imagen verdadera de las existencias de nuestra vida. Qué interesante esa parte aquí. Fíjense que la percepción espiritual, el mundo de la imagen verdadera, puede captarse a través de la percepción espiritual. Y la manera más simple es a través de la meditación Shinsokan. Shinsokan. Como si abrieras la puerta del mundo de la imagen verdadera a través de la meditación Shinsokan. El momento que te pones en posición de oración, abres las puertas del mundo de la imagen verdadera. Cuando tú dices, ya no estoy, aquí en donde estoy es el mundo de la imagen verdadera, es como si dieras un paso adelante y entraras en el mundo de la imagen verdadera. Pero hay un detalle muy importante aquí, Hay algo muy importante que hay que decirlo y no es fake news. El mundo de la imagen verdadera no se descortina únicamente cuando estás en la meditación Shinsokan. El mundo de la imagen verdadera existe continuamente en tu vida. Entonces, ¿por qué la vida cambia a nuestro alrededor al practicar la meditación Shinsokan? Porque nos concientizamos que este mundo es el mundo de la imagen verdadera. Claro que no estoy diciendo al mundo fenoménico, al mundo de la materia, donde conseguí sentir la materia. Es la vida creada por Dios. Y es eso lo que tiene mucho más relevancia, lo que tiene mucho más fuerza. No podemos vivir de un lado y del otro. O sea, no podemos vivir en el mundo de la imagen verdadera y después saltar para el mundo del fenómeno y creer en las cosas del fenómeno. Hay gente que a veces está mucho más en el fenómeno y de vez en cuando ponen un piecito en la imagen verdadera, pero rápidamente ya vuelven para el fenómeno. No es así, porque si no, la vida no va para adelante. La opción es el mundo de la imagen verdadera. Claro que es un desafío, claro que es un gran desafío vivir en el mundo fenoménico y estar centrado en el mundo de la imagen verdadera. Voy a dar la palabra a nuestro amigo Reinel para que nos dé unos avisos y dentro de poco regresamos a este estudio sobre la meditación Shinsokan. Ahora es con Reinel. Muy bien, qué bueno, esas informaciones son importantes. La época actual nos da esas posibilidades, ¿no?, de acompañar esta reunión, la ceremonia, por ejemplo, que Reinel mencionó del Día de Finados, se va a hacer en Ibiúna. En realidad se va a hacer por la primera vez en la Academia de Ibiúna esta ceremonia del Día de Finados. Por lo general aquí en Brasil se hacen todas las regionales, pero en el momento no la podemos hacer, ¿no? Por motivos que ustedes ya saben. Silvia pregunta, ¿la serpiente representa el ego? Sí, de hecho, Silvia, estás correcta. La serpiente representa al ego de la persona, ¿no? Al ego, al apego, al ver ese cuerpo físico y pensar que esa es la existencia verdadera, ¿no? Por eso es que es muy común que enfermedades relacionadas al aparato respiratorio, ¿no?, o nariz, por ejemplo, también están relacionados al ego muy grande de la persona. Raúl Cubas, profesor, pero no es tan fácil. Yo también pienso que no es tan fácil, Raúl. Cuanto más estamos apegados al fenómeno, más dificultad vamos a tener. Cuanto más apego, el gran problema de la humanidad es el apego, ¿no? Pienso que el gran problema es el apego. El apego hace doler, ¿no? El apego nos hace sufrir. Vivir un mundo de libertad no es apegarse a las cosas, apegarse a la persona, apegarse al trabajo, apegarse a algo. Cuanto más apego en la hora de esa ruptura nos hace sufrir. Y cuando estamos apegados a creer que todo aquello que existe materialmente, eso es únicamente la verdad, ahí nos
cuesta más un poquito. Raúl, por eso que yo mencioné que la espiritualidad es una práctica diaria, continua. No es solamente la meditación una práctica diaria. La espiritualidad como un todo debe ser una práctica diaria. Y ahí entra la meditación Shinsokan. Pero no solo la meditación Shinsokan. Nuestras palabras, el convivir con las personas, el respeto, el concepto, dejar de hacer chismes, hablar cosas buenas, elogiar a las personas, todo eso son prácticas. Cuando no tenemos el hábito, no lo hacemos con todos los días de manera habitual, no tenemos ese hábito de hacerlo, en el inicio tenemos que crear una estrategia para eso. Yo reconozco que elogiar a las personas es lo correcto. Yo estoy concientizado que eso es lo correcto, pero si no lo hago es porque aún no me concienticé. Entonces yo tengo que no solamente estudiar más, pero esforzarme en hacerlo. Hay muchas cosas que recomendamos en Sechonoye para promover ese hábito o desarrollar ese hábito, como agarrar un cuaderno y todos los días elogiar papá, mamá, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, Sechonoye, lo que sea, elogiarse a sí mismo. ¿Eso por qué? Porque tal vez no tenemos el hábito. ¿Es el cuaderno que salva? No, no es el cuaderno es una herramienta. Entonces la meditación Shinsokan, cuando no hay el hábito, tenemos que poner el despertador, por lo general hoy en día es más en el teléfono, ¿no? Que ponemos el despertador. Yo ya no uso más el despertador del reloj, ¿no? El propio teléfono celular, y lo pongo ahí bien cerquita mío para de hecho levantarme. O sea, y si no hacemos eso, vamos a quedar un poco medio que patinando. Vamos a quedar en las manos de hábitos equivocados. Por eso que es una práctica diaria. Y si nos cuesta elogiar, si nos cuesta ver el lado positivo y agradable de todas las cosas, si me cuesta ver el otro como hijo de Dios, tengo que hacer algo concreto. ¿Okay? Algo concreto. ¿Okay? Si no, esa dificultad siempre va a aparecer. Siempre estará presente en nuestra vida cuando yo no crío, ¿no? Soy solamente un espectador. ¿Eso es tú, Reinel, o es una persona? Entonces Reinel dice que pone el despertador lejos, ¿eh? Pero no porque no quiere levantarse, para levantarse, ¿no, Reinel? Eso es bueno. Él pone el despertador lejos porque cuando toca se va a tener que levantar obligatoriamente para apagar el despertador, y ahí ya embala y ya va, ¿no? Se escribe por ahí una palabra en inglés, fake news. Sí, exactamente, fake news son noticias falsas. Muchas gracias, Salva. Es eso que me refiero, ¿no? Noticias falsas existen muchos años, ¿no? Y fíjese que quien popularizó fue Donald Trump, ¿no? Hablando de las fake news, y hoy utilizamos esa expresión. Ok, vamos a seguir, que nos queda muy poco tiempo. Es necesario colocar nuestra mente en dirección al Padre, que es la realidad. Sin embargo, aunque nos coloquemos delante del Padre, no recibiremos plenamente la luz de la realidad si el diafragma mental no está totalmente abierto o si la lente mental está empañada. La ilusión es el pensamiento equivocado, es decir, la mancha que empaña la lente mental. Eso quiere decir que Dios está siempre con nosotros. Dios está en nuestro interior. Pero si mi lente mental está empañada, yo no consigo ver que Dios está en mi interior, no consigo ver que Dios está en el interior de todas las cosas, y me relaciono con las personas como seres diferentes, distintos. No acepto personas diferentes de mí, pienso que ellas están totalmente equivocadas porque tienen conceptos, ideas totalmente diferentes de aquello que yo tengo. Y ahí empieza el conflicto de todo eso, ¿no? Cuando más estudiemos, cuanto más practicamos la meditación Shinsokan, ocurre algo muy interesante. Creamos intimidad con la meditación Shinsokan. Para dominar las cosas, tú debes crear siempre intimidad. Si quieres aprender más sobre matemática, debes estudiar matemática hasta crear intimidad con matemática. Si quieres aprender cualquier otra disciplina, hacer un curso y ser un excelente profesional, debes crear intimidad
con ese curso, intimidad con esa profesión, saber en los mínimos detalles. Y cuando creamos intimidad, nos enamoramos por aquello. Nos enamoramos por la profesión, nos enamoramos por la matemática, nos enamoramos por lo que sea cuando creamos esa intimidad. Para que seamos excelentes en aquello que pretendemos, la intimidad es muy importante. Sería semejante al aprender, no aprender de conocimiento, pero aprender aquello y digerirlo dentro de nosotros. Por eso que la práctica debe ser continua y el estudio también debe ser continuo. Seguimos aquí adelante. El hombre no es cuerpo carnal, él es un ser espiritual. La meditación Shinsokan es una práctica en la cual nos concientizamos profundamente de este hecho. Si conocemos a Dios solamente de forma cerebral, no lo comprenderemos de hecho. Debemos sentirlo y percibirlo con todo nuestro ser. ¡Qué maravilla! Entonces, conocer Dios a través de la lectura únicamente de los libros, tú vas a entender, racionalmente vas a entender que Dios está en el interior de todas las cosas, pero concientizar, comprender difícilmente si no hay una práctica más. Y la meditación Shinsokan te hace comprender y hace que tú críes intimidad con Dios, que te relaciones con Dios como si Dios es, pero como fuese de hecho de padre para hijo. ¿Okay? Vas a sentir que de hecho Dios es tu padre, Dios es mamá y papá. Y te vas a relacionar con Dios con ese amor, con ese cariño. Si papá y mamá ya no están más junto contigo, ya ha mucho tiempo, Dios está junto contigo y te vas a relacionar con Dios con esa intimidad. Dios es tu mejor amigo. Así como papá y mamá tienen que ser tu mejor amigo. Y cuando tenemos Dios como mejor amigo, creamos intimidad. Le contamos todo a Dios. Sin miedo, sin tristeza, sin vergüenza. Confiamos en Dios porque Dios es mi mejor amigo y porque Dios me va a dar siempre sus consejos. Y los consejos de Dios siempre son muy efectivos, siempre son muy asertivos. Al practicar asiduamente la meditación Shinsokan, el conocimiento intelectual de la verdad, hombre e hijo de Dios, se transformará en una percepción espiritual y al progresar más, asimilaremos esta verdad con todo nuestro ser. Y eso se obtiene a través de la práctica diaria de la meditación Shinsokan. Todos los días, Hay algunas personas que dicen, tengo que tener un determinado horario. A veces confunden con la oración a los antepasados que Seicho Noye recomienda que sí, que hay un determinado horario, ¿no? Para hacer la oración a los antepasados en casa, sí. Que haya claro, no nos debemos apegar y prendernos a que tiene que ser en ese horario y cuando no lo hago, mi Dios, está todo un desastre en mi vida. No, de ninguna manera. Claro que los antepasados, el maestro nos explica por qué. Porque para recibir esa oración, los antepasados también tienen que tener ese tiempo, entre comillas, libres. Por más que muchas veces esa oración se transmite, ¿no? De vibración para vibración, de persona para persona, y no está ahí en contenido material, es inmaterial. La verdad va a llegar de cualquier manera para los antepasados. Pero de hecho, cuando oramos para orar para nuestros antepasados, el maestro recomienda que se elija un determinado horario y que mentalmente tú le comuniques. Meditación Shinsokan no. Sin embargo, el maestro recomienda que se haga todos los días por la mañana y por la noche, de preferencia al despertarse. ¿Ok? Esa es la recomendación del maestro. ¿Por qué al despertarse? Porque cuando despertamos, aún por algún tiempo, nuestro inconsciente está más aflorado, es como si estuviera más abierto y ese efecto de la meditación Shinsokan es mucho más asertivo, diferente de cuando estamos en el medio ahí de un tumulto de la vida fenoménica. Entonces, en ese momento, cuando las cosas están complicadas, no debo hacer la meditación Shinsokan de ninguna manera. También no estoy hablando de eso. Claro que sí, puedes hacer la meditación Shinsokan en cualquier horario del día,
¿Cuántas veces yo hice la meditación Shisokan en algunos momentos difíciles de mi vida? O porque me enteré de alguna situación y quedé ahí emocionalmente consternado y ahí, bueno, fui para eso ya ha ocurrido a veces durante el horario de trabajo, ir al baño y hacer la meditación Shinsokan por algunos minutos para serenar la mente y tomar la decisión más correcta. Es en cualquier momento del día, pero al amanecer nuestro subconsciente está mucho más, es como una lente mental, ¿no? Que se amplía mucho más cuando estamos durmiendo. Entonces, al despertarse por algunos instantes aún existe esa amplitud del inconsciente. Antes yo tenía el hábito, ya por la mañana, ya querer ver las noticias del día. Antes de hacer la meditación Shisokan, no lo haga, ¿no? Antes de todo eso, enterarse de las noticias, saber lo que está ocurriendo, es importante. No podemos apegarnos ni sufrir por eso. Pero antes de todo, la meditación Shisokan, la lectura de la sutra para los antepasados, eso es lo más importante. Y al dormir, antes de dormir, ¿por qué? Para poder purificar, eliminar las situaciones del cotidiano que ocurrieron y dormir de una manera más relajada, ¿ok? Ya estamos llegando al final. Por favor, la próxima proyección es un cuadro donde podemos ver, claro que la mente no es así, ¿eh? La mente no tiene una forma triangular, pero en Seicho no Ie la diseñamos de esa manera para que quede más comprensible. Más o menos la mente se divide de esa manera. En realidad hay muchas capas de la mente, muchas capas, principalmente en el inconsciente de la mente hay muchas capas. Pero de manera general podríamos decir que la mente se divide en consciente, subconsciente o inconsciente, y también ya en la base de esa mente, como está ahí demostrado, es la supraconciencia, la mente de Dios. El maestro enseña que 5% solamente para que nos dé una idea de cómo es la dimensión de ese consciente. Sería ahí en torno de 5%. 95% es el subconsciente, ¿no? Aquí cuando hablamos de consciente, subconsciente, estamos hablando de vida individual, de vida fenoménica, no de la supraconciencia o la mente de Dios. Lo diseñé de esa manera para que entiendan que la mente de Dios está conectada con nosotros, ¿ok? Entonces todo aquello que ocurre en el inconsciente, las palabras, los pensamientos, las acciones, las cosas que presenciamos, nuestros conceptos, nuestra vibración que la tenemos a lo largo del día, y cuanto más repetimos esos pensamientos, cuanto más tenemos intensidad en esos pensamientos, van a acumularse en el subconsciente. Entonces podemos tener acumulados en el subconsciente, dependiendo de nuestras ideas, de nuestras palabras, pensamientos de vibraciones de salud o de enfermedad, de prosperidad o de pobreza, de alegría, de tristeza. Fíjense la flecha que está indicando ese círculo afuera, que dice así: según la mente, según la oportunidad, según la necesidad, manifiéstase en nuestro ambiente situaciones de acuerdo, ¿no?, a aquello que está grabado en nuestro subconsciente. ¿En dónde está según la mente, según la oportunidad, según la necesidad? En las sutras sagradas, lluvia de néctar de la verdad, en las últimas páginas de las sutras sagradas, lluvia de néctar de la verdad, ahí está este trecho. Entonces, según la mente, de enfermedad o de salud, según la oportunidad en ese ambiente, según la necesidad que se manifieste esa situación de poner para afuera los karmas, ¿no?, se va a manifestar el concepto que tenemos dentro de cada uno de nosotros. Lo importante es que purifiquemos nuestra mente para que dejemos que la supraconciencia o que la mente de Dios se manifieste en nuestro cotidiano, en nuestro día a día. Para que eso ocurra, es importante que la mente consciente se esfuerce diariamente en reconocer las cosas buenas y agradables que existen en nuestra vida, cultivar el sentimiento de amor, el sentimiento de gratitud. Por eso es muy importante que si la gratitud, por ejemplo, no es algo natural, que usemos conscientemente la repetición de palabras afirmativas: muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y así vamos cultivando ese sentimiento de gratitud que inicialmente es superficial, pero cuanto más lo emanemos, más va a impregnar
nuestro inconsciente y ahí se va a descortinar un mundo donde nos vamos a dar cuenta que todo lo bueno, Dios ya lo creó. Y eso tú lo consigues con mucho más asertividad cuando practicas la meditación Shinsokan. ¿Por qué se recomienda practicar la meditación Shinsokan con los ojos cerrados? Es para no dejarse influenciar por la apariencia del mundo físico. Pero profesor, es que cuando practico la meditación Shinsokan, los pensamientos fenoménicos vienen, pensamientos hasta de odio, de tristeza, de enfermedad, de pobreza, o hasta aquellos pensamientos de ¿qué voy a hacer hoy para comer? ¿No? Esos pensamientos vienen, sí, vienen porque están ahí y son cosas que aún tú no lo dominaste. Cuanto más practicas la meditación Shinsokan, más te darás cuenta que vas eliminando esos pensamientos fenoménicos. ¿Qué hago en ese momento? Ignorarlos y continuar a la práctica de la meditación Shinsokan. Me doy cuenta que estoy pensando, estoy mentalizando por un lado. Nuestra mente es impresionante, ¿no? Porque consigue mentalizar o repetir palabras y pensar otras. A mí me sorprende mucho esa. Ese océano de infinita sabiduría de Dios, océano de infinita sabiduría de Dios, y la mente está pensando, hoy voy a hacer pasta con tuco para comer en la hora del almuerzo, ¿no? Y estoy en el mundo de la sabiduría de Dios. No, en el mundo de la sabiduría de Dios, voy a dejar la pasta con tuco para después voy a concentrarme en el mundo de la infinita sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, de esa manera, tú practicándolo diariamente vas a darte cuenta que poco a poco vas a eliminar esos pensamientos. No es necesario parar en donde estés, volver desde el inicio, no. Basta seguir confiando plenamente en la meditación Shinsokan. Vamos a ver aquí qué más dice. Yo voy a pasar bien rápido esta última parte aquí porque no nos va a dar tiempo. Es una charla, en realidad esta charla es una charla que ya de parte ya la tenía pronta, pero es una charla que era mucho más ahí de 50 minutos, la dividí en dos, eran unas 2 horas. Y bueno, entonces aquí dice así, durante la meditación Shinsokan, después del canto evocativo de Dios, la primera cosa que mencionamos es aquí en donde estoy, es el mundo de la imagen verdadera. Y hay que mencionarlo con esa fuerza, con esa convicción, aquí en donde estoy es el mundo de la imagen verdadera. Como mencioné, es como si tú abrieras la puerta del mundo de la imagen verdadera. En la página 141 del libro Meditación Shinsokan, explicaciones de la meditación Shinsokan, vas a encontrar otras variaciones también de la meditación Shinsokan. Aquí hay un punto muy importante. Es muy importante en la meditación Shinsokan la postura física y la postura mental. ¿Okay? Postura física funciona como si fuera una antena. ¿Okay? La postura mental también es la postura mental que me va a concientizar de la verdad, pero puedo hacer de una otra postura. No, la postura de la meditación Shinsokan es esa, y voy a correr aquí para adelante para que puedan ver, pero creo que está muy borrado por aquí. Aparece muy borrado probablemente, ¿no? Porque es un diseño muy antiguo. ¿Okay? Hay 2 maneras de tener la postura física. Sentarse sobre los pies, ahí ya es una costumbre muy oriental, ¿no? Cuando yo inicié en Seicho no Ie, se sentaba sobre los pies, y gracias a Dios que después ya se cambió para sentarse sobre la silla, ¿no? Sentarse en la silla porque, bueno, era un poquito difícil para mí. Entonces nos sentamos sobre las sillas de esa manera. En el libreto Shinsokan ustedes van a encontrar esta figura. Nos sentamos en la punta de la silla, mantenemos una columna recta, los pies, las rodillas ahí separadas, y principalmente las manos de la manera que ustedes están viendo, los brazos formando un triángulo equilátero y las manos en posición de oración, donde el pulgar está ahí próximo de la nariz. No es tocando, es próximo de la nariz, en la altura de la nariz. ¿Ok? Puede sacar esa pantalla. Esa es la postura de la meditación Shinsokan. Y es muy importante esa postura física. Hay gente que pregunta, ¿puedo hacerla acostado, profesor? Yo una vez hice 3 horas de meditación Shinsokan acostado. Mucho tiempo atrás.
Esa no es la postura de la meditación Shinsokan. Es importante que haya esos tres factores, postura física y postura mental. Claro que hay situaciones, hay personas que por alguna situación física no pueden asumir esa postura física. Lógico que en esas circunstancias la persona debe hacer la meditación de la manera que pueda hacer. Fulano practica, está acamado, no puede ponerse en posición de oración. No se ponga en posición de oración. Hágala, perdón, siga mentalmente la meditación Shinsokan. Pero si tú puedes, la postura física debe existir. Vamos aquí, ya estoy en el final de la meditación Shinsokan y de esta explicación. Deseo con el fondo de mi corazón que todos ahí se dediquen con más fuerza, ganas, entusiasmo a la meditación Shinsokan. No hay ningún constrangimiento, ninguna vergüenza de, yo no practico la meditación Shinsokan o no la hago todos los días, pero te recomiendo que la hagas, ¿ok? Te recomiendo que la hagas, sí, porque eso te va a dar un up, o sea, va a hacer con que tú puedas poco a poco ir manifestando esa condición de hombre e hijo de Dios. Ese poco a poco es relativo, es poco a poco de mi manera de hablar, porque va de persona para persona. Lo importante es practicar la meditación Shinsokan y sentir esa vida de Dios dentro de cada uno de nosotros, sentir que de hecho Dios es nuestro Padre y nuestro mejor amigo. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Los encuentro, yo voy a estar ahí colgado ahí en la reunión, ¿no? El próximo martes con la profesora Lilian. Y en martes y domingo ustedes saben que hay las reuniones ya tradicionales. El 1 de noviembre vamos a tener la reunión y el 2 de noviembre, como René les mencionó, también vamos a transmitir la ceremonia del Día de Finados que va a ser en la Academia de Ibiuna. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Nos encontramos en otros videos de otras maneras también. Muchas gracias.